hablar de libros, de literatura. Por supuesto, doy a nuestra escritora de cabecera, Marcuchetti. ¿Cómo estás? Muy bien, así que todos me dicen Marcuchetti, así que qué bueno que me digas por mi apellido. ¿Cómo estás, Romina? Qué gusto verte por aquí. Pues hoy vamos a hablar de la novela del momento, y como hace Carlos Puch, la voy a empujar por aquí porque verdaderamente todo el mundo está hablando de ella. Se trata del Vendedor de Silencio, de Enrique Serna. Bueno, es un retrato de Carlos de Negri, uno de los periodistas más controversiales, posiblemente el más controversial de la historia del periodismo en México. Trata, fíjate, dos temas candentes y muy ad hoc con el momento, tanto digamos, la corrupción en el periodismo como el machismo, y que finalmente vienen un poco de la misma raíz. Parece que no evolucionamos entonces. Pues fíjate que sí creo que hay una evolución, porque fíjate, este hombre vivió en los 40, 60, esa época, esos 20 años fueron su época dorada. Claro, era otro México, era un México donde el chayote, la iguala con los periodistas era de cajón. Hoy en día creo que todavía existe, pero probablemente menos que en esos tiempos. Y claro, este hombre se dedicaba a deshacer carreras y a hacer carreras y a ser el mensajero de los pinos, al mensajero de varios. Y fíjate, lo que dice el título me parece genial, porque una de las frases que dice es justamente los medios de comunicación se pueden dedicar a vender espacios, a vender anuncios, pero también y sobre todo venden silencio. Eso es lo que básicamente la teoría que trae este libro a través de este personaje que me encanta, que rescate. Fíjate que Enrique hace mucho me había comentado que iba a dedicarse a este retrato histórico, porque al final es histórico. Fíjate que él, además de cuentista espléndido, es un gran novelista, porque se mete realmente en lo que es el fluir psicológico del personaje. Llega a hacernos entender por qué los personajes que trata hacen las cosas que hacen, porque obviamente sabemos que este hombre pues vivió en la impunidad total. Creo que esa es la otra palabra clave de esta novela, la impunidad, tanto a cómo él trata a las mujeres, que al final yo siento que es un machismo no nada más hacia las mujeres, ¿no? Sino un machismo hacia todo tipo de persona. Él ejerce el dominio como persona impune, con su cercanía al poder, para hacer cualquier cosa, desde llegar en caballo al hospital donde estaba muriendo su padre, que era un exrevolucionario y después político, hasta maltratar a su esposa y a sus esposas y a sus amantes de una manera verdaderamente que solo era posible, creo, en ese entonces. Y además, pero fíjate que lo que es interesante también es que nos hace un retrato no nada más de el personaje en sí, sino de toda una época y del corolario de personajes que lo rodeaban, desde Jacobo Saludowski, Scherer, Echeverría, Maximino Ávila Camacho. Todos aparecen. Además, mira, imagínate cómo habrá sido de puntilloso Enrique, de que efectivamente son personajes reales y efectivamente tú dices, esto hicieron tal y como él lo plantea, tanto en su pensar como en sus acciones, ¿no? Porque hay también una grandísima investigación sobre cómo realmente era este personaje. Fíjate que también quiero recomendar de Enrique 3 novelas. Bueno, esta es una de sus novelas históricas, yo las llamo así porque hay todo este trabajo de investigación, pero también está El Seductor de la Patria, que es este gran retrato de Antonio López de Santana, nuestro gran dictador, que además era también casualmente un seductor. ¿Por qué le gustarán a Enrique estos personajes tan seductores? No sé, habrá que preguntarle a él, pero sí, seductores y además completamente locos, ¿no? Tienen una componente de locura muy grande, porque hacen cosas que nadie se atrevería a hacer. Y también hay un tercero que me gusta mucho, también se llama Ángeles y Abismos, que se desarrolla en la colonia, bueno, en el virreinato, y es una mujer la protagonista. Él ahí sí inventa y se da muchas más licencias, porque si bien es un personaje que existió, que fue acusado y fue perseguido por la Inquisición, sí, digamos, hay menos historia ahí, pero hay un gran retrato de ese momento histórico. Entonces creo que Enrique nos otorga en estos libros una gran oportunidad de conocer el pasado, cómo fue, y tal vez ver cómo nos afectó en el presente, ¿no? Cómo nos afecta el presente, porque estos dos temas son muy actuales, ¿no? Tanto el machismo como la corrupción periodística. Sigue completamente presente. Muchísimas gracias, Claudia Marcuchetti. Muy bien, Marcuchetti está perfecto también, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, Romina, gracias a todos en casa, y a leer. A leer, se ha dicho.